Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Muy buenos días para todos. En este domingo, nuestras intenciones por el alma de Janet Marroquín y María Idalí Duque. Por la salud de Adriana Molano, ofrece la mamá de Diego, Santiago Gutiérrez Borda, y por la familia Caraballo González. Oración especial por currículo y asuntos globales y toda la rectoría para que el Señor nos acompañe a nosotros y a nuestras familias en todas las actividades diarias. Por todas las familias, en especial los padres, para recibir sabiduría, para que sepamos guiar a nuestros hijos. Bienvenidos sean todos ustedes quienes también se conectan a esta hora de manera virtual a través de nuestro canal. Dice la antífona de entrada: fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido, vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa. Queridos hermanos, querida familia de Un Minuto Virtual, sean todos bienvenidos a celebrar en este 20º domingo esta acción de gracias también a Dios. Ayer concluíamos precisamente nuestra celebración de toda la semana eudista y ya esta semana que comenzamos, pues nos preparamos también en esa acción de gracias al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido y naturalmente por haber permitido que celebráramos durante esta semana eudista con diferentes actividades al interior de nuestra rectoría de Un Minuto Virtual, ese memorial de San Juan Eudes, un hombre intrépido, un hombre que buscó continuamente a través del culto litúrgico de los corazones de Jesús y de María hacer esa renovación al interior de la iglesia. Y como sabemos que Jesús nos acoge cada vez que llegamos nosotros a su casa, los invito para que podamos en silencio pedirle a Él que nos disponga de corazón e iniciemos nuestra celebración eucarística diciendo todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, permanezcan siempre con todos vosotros. Queridos hermanos, para participar con dignidad de estos sagrados misterios, ante el Señor reconozcamos también nuestro pecado. Miremos en nuestro corazón todo aquello que seguramente también ha estado oculto, todo aquello que ha estado contrario a la luz que sabemos el Señor también desea que se ilumine. Hoy el Señor nos va a decir, no podemos dar esa perla preciosa, no podemos despreciar esa perla preciosa que no se arroja sencillamente allí para ser desperdiciada. Y a veces nosotros desperdiciamos esas bendiciones que recibimos de Dios. Pensemos cada uno en todo lo que ha vivido a lo largo de estos días, de qué manera seguramente también ha dejado que esas acciones de bendición, que esas oportunidades que el Señor nos da para hacernos crecer, las hemos seguramente también dejado de lado y hemos seguramente también embarrado nuestra vida con todas esas situaciones que han omitido lo que el Señor nos pide que realicemos. En silencio, pedimos al Señor en su espejo de amor y de misericordia perdón de todas nuestras negligencias y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Él tenga misericordia de todos nosotros, Él perdone todo nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que, amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Los invito para que escuchemos con mucha atención la proclamación de la palabra. El día de hoy vamos a reconocer esa universalidad de la salvación preguntándonos qué grande es nuestra fe. Para Israel era imprescindible que los extranjeros pudieran formar parte del pueblo elegido, pero el anuncio de Dios de que todos participen de la salvación. A los extranjeros los traen al Monte Santo para llenar de júbilo la casa con oración. Se van a ampliar entonces esos horizontes de anuncio de universalidad de la salvación. Ante este gran anuncio, escuchemos con corazón necesitado y misericordioso. Del libro de Isaías. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, os digo a vosotros los gentiles, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio por ver si despierto emulación en los de mi raza y salvo a algunos de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios, pero ahora, al revelarse a ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios no encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, solo Dios, Él es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios, Él es digno de alabar. El Señor esté con todos vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella las alcanzó y se postró ante él y le pidió: Señor, socórreme. Él le contestó: No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso: Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. En este día, como les dije inicialmente, acompañada nuestra Eucaristía, toda nuestra área de un minuto virtual de currículo y también todo aquello que tiene que ver con la internacionalización. Para ustedes que seguramente nos ven a través de nuestros medios virtuales, pues les contamos que evidentemente un minuto en todo en todo este caminar que vamos haciendo de transformación, pues queremos llegar a todos los rincones, inclusive aquellos lugares donde sabemos que otras instituciones seguramente no han llegado virtualmente. Y eso es lo que hoy le vamos también a encomendar al Señor, porque sabemos que Sebastián y todo su equipo y todos aquellos que
hacen parte de nuestra familia de Un Minuto Virtual. Aquí todos estamos precisamente haciendo que todo este caminar académico, todo este caminar de identidad de Un Minuto, pues pueda, como digo insistentemente, pueda ir marcando esa pauta por el cual reconocen en Un Minuto ese lugar en el cual todos podemos también hacer parte de una familia que tiene indudablemente anclado su corazón con lo institucional. Y eso es importante, porque cuando nosotros tenemos ese corazón anclado con lo institucional, sabemos que lo institucional es minuto de Dios. ¿Y por qué minuto de Dios? Bueno, fíjense que hoy las lecturas como que nos ayudan a comprender un poco qué es lo que Dios también quiere hacer de cada uno de nosotros. Y fíjense que uno dice, ¿cómo hacer para comprender lo que Isaías dice? Porque lo dice el Señor. ¿Y qué dice? Guarden el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar. Esa es una gran promesa para todos nosotros. Hay dos palabras en hebreo que traducen lo que es el derecho y la justicia, que es mispa, sedakat. Y esas dos palabras, mispa, sedakat, dos palabras hebreas, para el pueblo de Israel diríamos que es la norma de las normas. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que entender en el trasegar de todo su camino que no le podía solamente exigir a Dios que fuera un Dios justo, no le podía exigir que respetara sencillamente aquello que ellos les correspondía, sino que aprendió y el mismo Señor les enseñó a valorar y a tener ese sentido de pertenencia por lo que diríamos los deberes. Fíjense que estos días hemos ido escuchando también allí en el libro de los Números, en el libro del Deuteronomio, Moisés cómo tuvo que luchar con este pueblo cuando tiene que pasar evidentemente el desierto. Y el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo inconforme, era un pueblo que quería la ley del menor esfuerzo. Querían que Dios les diera de comer sin que hicieran el mayor esfuerzo. Pero ellos exigían porque pensaban que tenían el derecho y tenían que adquirir. Y por eso se rebelaron con Moisés y le dijeron, ¿usted por qué nos sacó? Estábamos mejor allá en Egipto, donde podíamos comer carne. Ahora nos trae usted aquí a comer maná. Bueno, todo eso tiene que ver indudablemente con estas dos palabras. ¿Qué es la mispa? ¿Qué es la sedacat? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? Y fíjense que hoy Isaías en ese capítulo 56 nos habla de dos palabras sagradas. La primera palabra sagrada es guardar, guardar el derecho. ¿Por qué? Porque cuando se guarda el derecho que se adquiere es un derecho identitario, es un derecho de comportamiento, es un derecho sagrado, es un derecho que nos muestra a nosotros cómo nos identificamos y cómo nosotros también hacemos parte de lo que es sagrado. Y eso que es sagrado hace que entonces las acciones que nosotros salen de nuestro corazón, salen de nuestra vida, salen y que se traducen en todo el hacer y el hacer, vaya en consonancia y vaya en sintonía con ese ser del derecho. Por eso el derecho es excelente. Cuando nosotros vemos el derecho, en el derecho hablamos precisamente de dos acciones importantes. Uno, ¿cuáles son los deberes? Y dos, ¿cuáles son los derechos? Porque mientras no conozcamos nuestros deberes, difícilmente entendemos cuáles son los derechos. Estamos en medio de un mundo que reclama los derechos por todo lado. Tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto y tengo derecho a esto. Ok. Y el Señor dice, mire, guarden el derecho, pero practiquen la justicia. Porque un derecho sin justicia no anda bien. Un derecho con la justicia implica algo muy sagrado con Jesús, algo muy sagrado con Dios, algo muy sagrado con aquello que a nosotros nos impulsa cada día para darle sentido a la existencia.
De lo contrario, pues nos vamos a identificar, diríamos, como todo el mundo lo hace. ¿Qué hace todo el mundo? Y entonces podemos empezar a ver cómo se comporta externamente o cómo se comporta socialmente el mundo. Entonces, en el mundo, ¿quién tiene derecho? El que tiene el derecho, pues puede tener derecho por varias situaciones, por poder, por economía, porque pertenece a una rosca, porque pertenece a alguien que seguramente le puede dar un espaldarazo y entonces tiene el derecho a. Es una falsificación, es una falsedad. En la familia, en los hogares, fíjense cómo después de la pandemia se han incrementado los niveles de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque los esposos no se conocían. Los esposos apenas están empezando a darse cuenta que la pandemia los llevó a confrontarse como personas y mirar en el ser de cada uno qué tenían guardado, qué tenían dentro. Si guardaban allí realmente esa vida recta, esa recta intención de hacer las cosas bien, esa recta intención de proceder bien, esa recta intención de darle un valor a la vida, de darle un valor a su matrimonio, de darle un valor al espacio con los hijos, de darle un valor a lo laboral, de darle un valor a conjugar esos espacios que muchas veces en un departamento pueden ser tan pequeños que sencillamente la pandemia lo que hizo fue aislar a cada grupo y no permitirle seguramente que esos espacios que antes se tenían tan amplios se pudieran disfrutar por temor a. Y todos seguramente traemos, diríamos, esa consecuencia de la pandemia. Pero miren cómo ha afectado. Y ha afectado porque entonces también hemos visto que seguramente en ese comportamiento ha habido un comportamiento extranjero. ¿Y cuál es el comportamiento extranjero? Es el comportamiento contrario al servicio para Dios. Y uno dice, pero ¿cuál es ese comportamiento, padre extranjero, que es contrario al Señor? Y entonces fíjense que el Señor nos va mostrando precisamente algunas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Primero, dice él, alegraré en mi casa de oración. Una familia, un hogar que no tiene la esencia de la oración, difícilmente es un hogar, porque se convierten en campos de batalla. El uno entra, el otro sale. Si la, si la esposa llega, el esposo sale, porque son intolerantes. Si la esposa llega, llega porque tiene el hijo o tiene la hija o porque seguramente hay una obligación de los hijos, pero no se soportan con el esposo. Lo mismo pasa, diríamos, en esas mismas situaciones que el Señor dice, ¿cómo voy a aceptar ese altar de la familia? ¿Cómo voy a aceptar esa vocación a la que supuestamente han querido tener? Y fíjense que la vocación, que es un llamado continuo, es un llamado a la santidad. Y uno dice, pero ¿por qué la vocación es un llamado a la santidad? Porque allí precisamente el Señor dice, es que mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Esa regla nosotros no la podemos quebrantar. Y seguramente los que me están viendo, todos estamos en este domingo invitados a como a reflexionar y decir, a ver, las situaciones de mi vida cómo están. ¿Están realmente en ese oikos, en ese templo vivo del Espíritu Santo, en ese espacio consagrado? Es un espacio, es una vida consagrada a Dios, es una vida donde el número uno es Él, que es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Si eso es lo primero, créanme que jamás vamos a pasar por situaciones amargosas. Jamás vamos a pasar por situaciones tormentosas. ¿Por qué? Porque el Señor hace respetar su casa de oración. Sí, habrán dificultades. Bendito sea Dios, que vengan todas las dificultades. Porque quien tiene su fe puesta en el Señor y tiene su base puesta en el Señor, no tiene ningún problema. El Señor se encarga de resolver todo. ¿Por qué? Porque sabe que todo es sagrado. Y por eso Él dice, amar ese nombre y ser sus servidores. Número uno, mi casa es casa de oración. Y la oración, indudablemente, es lo que sostiene las bases de una casa que no se cae.
Jesús lo va a decir, ¿no? Es esa casa sobre la roca. Recordemos estos días que hemos estado un poco temblorosos. Cómo muchos han salido corriendo. Cómo las ansiedades de estos días en muchas personas han apoderado de los temblores, porque se dispara la ansiedad inmediatamente. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Salen corriendo. Y el Señor dice, no, mi casa es casa de oración, tenga fe. La evacuación seguramente de los que me están viendo. ¿Cómo fue esa evacuación del día jueves? Jueves sacerdotal. ¿Cuántas personas pensaron, estamos en un día sacerdotal? No va a pasar nada, tranquilos. El Señor nos protege, el Señor nos apalanca, porque somos casa de oración. Vamos a evacuar con tranquilidad, vamos a bajar las escaleras con tranquilidad. Mucha gente salió corriendo, mucha gente se tropezó, mucha gente hasta se cayó. ¿Por qué? Porque tambalearon en su fe. Segunda palabra de este día domingo que nos dice hoy, indudablemente las lecturas, tiene que ver con San Pablo en su carta a los romanos y es cómo San Pablo hace honor de su ministerio. Y uno dice, ¿qué es un ministerio? Un servicio concreto al cual el Señor nos llama. Cuando nosotros, los eudistas, les decía, terminamos esta semana eudista y recordábamos en esta semana una semana especial, porque varios de los eudistas nos ordenamos de alguna manera en estas fechas. Y recordábamos, tenemos aquí los dos elementos que nos recuerdan los 65 años de ordenación de Padre Diego y que también nos recuerdan los 24 años míos de ordenado. Y decíamos nosotros cuando compartíamos con el Padre es cómo la fidelidad, cómo la justicia se encuentran y cómo el ministro ordenado, cuando da ese sí, es un sí en el Señor para siempre. No es tambalear, porque es una vocación sagrada. Y lo mismo en la familia, es una vocación sagrada. Pero entonces viene lo que Pablo dice. Oiga, nosotros sí estamos siendo apóstoles para hacerle honor a ese ministerio. Porque el hombre casado, la mujer casada, están obligados a hacer honor a ese ministerio, ¿cierto? Pero fíjense que es curioso. Yo llevo acompañando parejas hace más de 24 años. Y entonces uno ve que la demora es el día del matrimonio y apenas terminan ellos de hacer sus nupcias, después de un mes empieza la formalidad del matrimonio. Y comienzan a ser tan formales que se volvieron tan formales después que si no se le pone esencia y sabor a ese matrimonio, del ministerio, de sentirse orgulloso de ser un hombre casado, de sentirse orgullosa de ser una mujer casada, fue un aburrimiento. Y usted está casado, uy, sí, piénselo bien, no se vaya a casar, no vaya a cometer esa burralidad. Uy, no, Sebastián, pilas, está a tiempo, hermano. ¿Sí? No, María, uy, no, usted está, no, piénselo, no. ¿Por qué? No le hacemos honor al ministerio. Y cuando nosotros no le hacemos honor al ministerio, emulamos, dice Pablo, emulamos. Y la emulación es un pecado grande. ¿Por qué? Porque sencillamente nos vamos por otro lado. Y el Señor dice, no puede ser, porque la pregunta es, ¿qué será su reintegración sin un volver de la muerte a la vida? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que llevar a morir porque nos hemos equivocado, porque tomamos malas decisiones? Hogares que muchas veces después de 20, 23, 25, 30, 40, 50 años de matrimonio, dicen ya no se toleran. Tienen que ir a morir para recuperar la vida y morir seguramente a esas situaciones personales en las que sencillamente no escucharon la llamada de Dios, no atendieron a todo aquello que Él les proponía y se volvieron rebeldes. Ahora sí entendemos por qué el pecado original es la rebeldía, ¿verdad? Que nosotros, pero Padre, ¿por qué dicen que tenemos un pecado original? Bueno, porque originalmente siempre estamos buscando la rebeldía.
Siempre estamos inconformes con todo. Y cuando estamos buscando la rebeldía con Dios, ahí está el pecado original. Cuando nos volvemos rebeldes, pero cuando nos volvemos rebeldes, en esa rebeldía, dice San Pablo, el Señor tiene una ocasión de sentir misericordia. Entonces tenemos que volvernos rebeldes para que Dios sea misericordioso, no. Lo que pasa es que el Señor siente compasión de nosotros, ¿sí? Pero sentir compasión no es darnos, como digo yo, el regalo que queremos, porque eso pasa con los niños, ¿no? Cuando el niño es rebelde, le hace pataleta a la mamá, le hace pataleta al papá. ¿Qué hace el papá? Tiene dos opciones. O le corrige y le enseña para que no vuelva a hacer esas pataletas, o si usted le pone atención a la pataleta que ha hecho y le da el premio, el niño ya sabe que funciona el teatro. Y nosotros somos igual. Ya sabemos que nos funciona el teatro y hacemos el teatro cuando queremos. El Señor dice, no, así no funciona la cosa. Hoy por eso la denuncia grande que hace el Señor es las perlas. No está bien echar a los perros el pan de los hijos, porque es un pan sagrado. Y como que el Señor dice, ubíquese. Usted es un pan sagrado. Usted es una persona sagrada. Su vida vale la pena. Es el valor más grande que usted tiene en su vida. Cuando su vida está anclada en Él, cuando su vida le pertenece a Él, cuando su fe está puesta en Él, nada ni nadie lo puede hacer tambalear. Y la razón es muy sencilla. ¿Cuál? Hay un acto de consagración. ¿Cómo lo entendió Juan Eudes? Juan Eudes lo entendió de la oración, sencillo. ¿Y qué decía Juan Eudes? Que la oración se haga vida y que la vida se haga oración. Por eso para San Juan Eudes, en los fundamentos de la vida cristiana, él habla del horror al pecado. Y horror al pecado es confrontar el pecado. Horror al pecado es denunciar el pecado. Horror al pecado es colocar en su lugar las cosas como son. Francés, fuerte San Juan Eudes en su espiritualidad, pero muy diciente a lo que hoy nos dice el Evangelio. Miren la escena final. La mujer cananea que está allí, ella lo pensó, pero cuando sale de los lugares, no fue de manera cortés, no fue así como diríamos de esa forma diplomática buscar a Jesús, ni buscó una palanca con los discípulos. No, dice que salió gritando y lo que gritaba era la palabra esplegnisomai, que es una palabra griega que traduce lo que implica la misericordia, el compadecerse. Y por eso lo reconoce. Tú eres el Kyrios, tú eres el hijo de David. ¿Y por qué ella se juega, digamos, ese momento? Porque sabe que tiene el tesoro más grande que es su hija que está endemoniada. Bueno, aquí hay una gran catequesis para nosotros y es cómo nosotros estamos ubicados dentro de todo este contexto que vivimos, ¿dónde estamos ubicados? Si estamos ubicados en ese ser para Dios, en ese hacer para Dios, o si estamos ubicados en ese ser del mundo para ser del mundo. Esa es la invitación que hoy precisamente escuchamos y que el Señor seguramente también nos mira, que el Señor seguramente también nos va mostrando. Escuchaba las intenciones de hoy y uno dice, a ver, estamos orando, por ejemplo, por la salud de Adriana, estamos orando por Santiago Gutiérrez, estamos orando por la familia Caraballo González y como estas intenciones, estamos orando por todas las necesidades de nuestros profesores, de nuestros docentes, de todos los que están también enfermos, de los que están pasando grandes necesidades. Y uno dice, cuando escuchamos esto, a veces lo que nos ponemos es a pensar, pero ¿qué está pasando? ¿Qué hay allí? Y muchos están desesperados y dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy yo viviendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Cómo es posible que ahora yo tenga este tipo de enfermedad? ¿Cómo es posible que ahora yo esté pasando por este estado? La respuesta sería, mira, revisa un poquito lo que el Evangelio hoy nos muestra.
A lo mejor nos toca como la mujer cananea empezar a reconocer que el Señor es el Kyrios de nuestra vida y no que nosotros somos los señores, no que nosotros somos los que seguramente tenemos la autosuficiencia para hacer las cosas. A veces nos equivocamos cuando pensamos que tenemos la autosuficiencia de hacer de todo. El Señor dice, no, tú lo único que tienes apenas es la capacidad para medio vivir. No te excedas en tus fuerzas. Dice por allá el libro del Eclesiástico, no excedas tus fuerzas. Si tú eres mi hijo, más de lo que alcanza la inteligencia humana se te ha mostrado ya. No exceda tus fuerzas. Y eso es lo que hoy, indudablemente, el Salmo también nos invita. Que nosotros, nuestra alegría, nuestra alabanza, nuestra bendición sea allí esa expresión a Dios en todo lo que vivimos. Cuando tenemos todas estas necesidades, qué bueno que nosotros le digamos, Señor, gracias. Señor, gracias por la enfermedad. Sí, tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si no fuera por la enfermedad, nosotros no nos acordamos de ti. Seguro que no, juradito que no. Porque cuando estamos todos al 100, súper bien, Dios por allá lo dejamos de visita de vez en cuando. Pero cuando tenemos necesidad, tenemos una necesidad de orar, tenemos una necesidad de buscarle, tenemos una necesidad de implorarle, tenemos una necesidad que nos dice que nosotros somos sus criaturas, que somos hechuras entre sus manos. Bueno, allí el Señor dice, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe para esa mujer que reconoce que de las migajas también que caen de la mesa pueden también ser aprovechadas esas migajas por aquellos que son estimados como perros, ¿cierto? Y uno a veces dice, el perrito está pendiente. Esa es la enseñanza. El perrito está pendiente de lo que caiga, pero el perro no exige, el perro no muerde. El perro, si acaso ladra, le mueve la cola, pero el perro sabe atraer a su dueño para que le dé alguna cosa. Me imagino que ustedes tienen sus mascotas, ¿no? Ustedes no esperan a que la mascota le mire la cara, sino que ustedes le dan el bocadito muchas veces. Algunos de ustedes hasta los besan en la boca, ¿sí? Y fíjense que uno dice, si ese cariño existe por los animalitos, que les damos esto, ¿cuántas cosas más nosotros no podríamos darle al Señor si de corazón las pudiéramos hacer? Y si las hiciéramos, no es que no las pudiéramos hacer, si las hiciéramos y siempre estuviéramos en ese dar, en ese otorgar, en ese dejar que nuestra vida se convierta en esa fuente incansable de donación, de darse, de entregarse, sin cansarse. ¿Por qué? Pues porque si el Señor nos ha construido, pues Él sabe cómo nos ha hecho, nos vamos a cansar. Si nos cansamos hay algo que no funciona en nosotros. Y no funciona seguramente porque puede estar faltando ese ingrediente importante que hoy el Señor nos dice. ¿Cuál? La presencia de su amor. Hacer honor a ese ministerio que Él nos dio. Hacer honor a ese legado de ser sus hijos. Yo me imagino que ustedes como papás, como mamás, a sus hijos, pues lo que más desean es que sus hijos sientan orgullo de ustedes como papás, ¿verdad? Y uno como hijo dice, qué hermoso sentir orgullo de mi papá, sentir orgullo de mi mamá, saber que tuvo tantos hijos, que fue capaz de tener ese sacrificio, pero sobre todo el ejemplo más importante, nunca se quejaron, nunca dijeron estamos cansados. A pesar de la enfermedad, siguen trabajando, a pesar de la enfermedad, se siguen entregando, a pesar de la enfermedad, siguen siendo fieles al Señor. Pidámosle al Señor en este domingo que nos ayude a comprender en este pasaje cuál es ese pan que estamos buscando. Si es el pan sagrado, el pan consagrado, que Él jamás dejará que nos falte. Así sea una migajita nos botará. O si estamos buscando otro tipo de pan, que es el que muchas veces el Señor denuncia cuando le dice a algunos, ustedes no me buscan sencillamente porque les haga falta, sino porque les sacie el hambre. Busquen el pan que nunca acaba,
que es esa presencia de Jesús en sus vidas. Pongámonos en pie y hagamos nuestra profesión de fe en este día. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queridos hermanos, en este domingo pidamos a nuestro Señor para que a cada una de estas súplicas que también nosotros le entregamos, podamos también ver en nosotros, llevado a cabo por su misericordia, todo aquello que convenga también en medio de nuestras vidas. Oremos en este día por el Papa Francisco, por Monseñor Francisco Antonio, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, para que, llamados a ser fieles a este ministerio que hemos recibido y que llevamos muchas veces en vasijas de barro, lo cuidemos siempre en fidelidad, con constancia, con perseverancia. Roguemos al Señor, decimos todos, escúchanos, Señor. Oremos también por todas las familias, por los esposos en este día especialmente, aquellos que consagrando su hogar a través del matrimonio como sacramento pueden estar cansados, para que el Señor les enseñe a ser equipo, para que el Señor les enseñe a remar y para que también se enorgullezcan de ese ministerio que Él les ha entregado para ser familias santas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos también en este día por Sebastián y por muchos de los novios que también tenemos aquí en nuestra rectoría. Oro especialmente por Sebastián y también por todo este proceso, para que desde ya el Señor lo acompañe. Ese gran amor que tiene por su vocación de servicio, el Señor lo siga santificando y le dé la gracia de ser ese padre de probada virtud, ese esposo siempre fiel. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor también en este día por aquellas parejas que están pasando situaciones difíciles también en nuestra rectoría, para que el Señor les ilumine, para que el Señor les dé un corazón que puedan escuchar y que puedan también morir aquellas circunstancias a las que muchas veces se les antepone ante la fe y ante los pasos de dar seguramente allí también, como decimos nosotros, esa legalización en su matrimonio sagrado. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos aquellos que siendo extranjeros se sienten excluidos de la iglesia, para que el Señor les dé la gracia en medio del desierto de tener en su corazón, en su mente y en su ser esa luz que los lleve a reivindicarse, que los lleve a reconciliarse, que los atraiga nuevamente a ese camino, porque como hemos escuchado al Papa Francisco, en esa iglesia caben todos. Lo único que necesitamos es dar pasos en firme. Roguemos al Señor. Cada uno de ustedes tiene una petición especial. Este es el momento de entregársela a nuestro Señor. Señor Dios y Padre nuestro, mira cada una de estas súplicas que nosotros hoy también te entregamos desde nuestra fe. Ayúdanos para que, según tu voluntad y la fe de tus siervos, todo aquello que nosotros te hemos suplicado llegue también a feliz término en el tiempo y en tu designio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Pan y vino, Señor,
se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, el nuestro manjar. Bendito eres Dios del universo por este pan, por este vino. Ellos son fruto de la tierra, de la vid, del trabajo del hombre. Nosotros lo hemos recibido de tu santísima generosidad. Ahora te los presentamos. Ellos sean para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, acepta nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con todos vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder amar así en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles, con los arcángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso a ti te canto, a ti Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, porque estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, en quien nosotros somos hijos tuyos. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente tomó pan en sus benditas y venerables manos, dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo entregó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor Jesús, te entregaste por nosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed
todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Eudes, el santo cura de Ars, San Maximiliano Colben, el Padre Pío de Pietrelcina, San Ignacio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en toda la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de toda esta familia que has congregado también en este día domingo, en que Cristo ha vencido a la muerte con el poder de su resurrección. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Janet Marroquín, María Hidalí Duque, todos los sacerdotes eudistas, todos nuestros fieles difuntos también de esta rectoría, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección, donde también nosotros esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, como hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo y mi paz les doy. No tengas, Señor, en cuenta nuestro pecado. Mira la fe de toda tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. En el Espíritu de Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, intercambiemos este signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados por Jesús para recibirlo sacramentalmente. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a él. Cuerpo y sangre de Jesús. Cuerpo y sangre de Jesús. Pan consagrado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame. Dentro de tus llagas escóndeme. Del enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame, mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos, oh Señor. Del enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame, mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos, oh Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Señor en este día que nos permite una vez más unirnos para recibir este alimento a través de esta celebración eucarística. Agradezcámosle por toda esta semana que hemos vivido de San Juan Eudes, en la cual también hemos ido profundizando
a través de la espiritualidad budista, en esos valores que también identifican esta institución. San Juan Eudes, que nos enseña cómo el valor del corazón de Jesús, como el valor del corazón de María, deben ser también esa máxima expresión de ese gran amor que el Padre ha tenido para con nosotros y del cual Él desea que también nosotros tengamos. Dejemos que se adorne también en nuestra vida y en nuestras familias. Ha sido una semana de familia budista, ha sido una semana de compartir, ha sido una semana de interrelacionarnos. Y hoy por eso bendecimos al Señor, porque gracias a Juan Eudes, también el Padre Rafael García Herreros, en su exigencia, en su perseverancia, comprendió lo que era hacer esta obra del Minuto de Dios, que pudiera con ese mismo carácter hacer que de las condiciones menos humanas las personas pasaran a condiciones más humanas en su obediencia, en su compromiso, en su perseverancia, pero también en su exigencia. Hoy nosotros damos gracias al Señor por ese legado que hemos recibido y por eso le decimos a Él en este momento cuando hacemos esta comunión espiritual: oh mi buen Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, y ya que no puedo recibirte sacramentalmente, al menos te suplico, me conceda la gracia de recibirte espiritualmente en mi corazón y en todo mi ser, y como si ya te hubiera recibido. Yo te suplico, jamás permitas que me separe de ti. Guíame, Señor, con tu amor y tu misericordia todos los días de mi vida, y afiánzame en tus sentimientos y en tu santidad, hasta que un día tú decidas recibirme para participar contigo en el cielo de las bodas del Cordero Celestial. Amén. Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos santos sacramentos, imploramos tu misericordia, que transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Fíjense cómo la oración poscomunión que llamamos en la liturgia nos concluye aquello que escuchábamos seguramente también en la homilía. Desde la misericordia el Señor nos transforma en la tierra a su imagen. Esa es una misión muy grande que todos tenemos. A veces cuando nos preguntamos, bueno, ¿yo qué hago en este mundo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Ahí encontramos en este día, en la oración poscomunión, precisamente la respuesta. Dios quiere que nosotros, transformados en la tierra, seamos también su imagen, para que merezcamos participar de esa gloria en el cielo. Indudablemente, ser transformados en esta tierra a su imagen nos pide un camino de exigencia muy alto. Y ese es el que le pedimos a nuestro Señor para que a lo largo de esta nueva semana que iniciamos, todos nos propongamos hacerlo en todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos y muy seguramente también en todos con quienes podamos compartir. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. El Señor los acompañe y permanezca por siempre con todos ustedes. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella que es nuestra superiora también en la congregación, con ese corazón de Jesús,
Saludémosla en este domingo y a ella ofrezcámosle también nuestras familias de un minuto, diciendo todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con el corazón amantísimo de Jesús y de María, continuemos en paz. Damos gracias hoy a Currículo y a todo lo que tiene que ver con nuestros asuntos de internacionalización. Pedimos al Señor para que todos estos proyectos que hemos presentado en esta Eucaristía lleguen siempre a feliz término, que el Señor los llene de sabiduría, que los llene siempre de esa misma fidelidad y bueno, que el Señor bendiga mucho cada una de sus familias. Amén. Vayamos en paz. Hemos concluido nuestra celebración eucarística. Recuerden, hoy domingo, Día de Familia, aprovechando seguramente este puentecito que tenemos aquí en Colombia, logremos también a Nuestra Señora ofrecerle como familia ese Santo Rosario. Recuerden lo que nos ha dicho hoy la palabra. Mi casa será casa de oración. Cuando en las familias el rosario no falta, nunca faltará esa rosa que traiga siempre al corazón el olor fragante de la santidad. Que tengan todos un feliz domingo.